Imago Urbis, un programa de radio dedicado a la vida en las ciudades. Para analizar, comprender y disfrutar más y mejor de la más contradictoria y maravillosa creación de la humanidad, la ciudad. ...60 minutos de cultura, política, economía de las ciudades, de Argentina y del resto del mundo. Entrevistas a especialistas para conocer las últimas tendencias urbanas en tecnología, gobierno y gestión de las ciudades. Historias curiosas, bizarras, increíbles, épicas, que suceden en los barrios de cada ciudad del planeta y de ese pequeño rinconcito del planeta tan querido que es nuestro país. El fútbol, la literatura, el cine, la gastronomía, todos abordados desde las particularidades de las ciudades donde se los practica. Imago Urbis, todos los lunes desde las 18 horas por Radio Nueva Fuerza, con la conducción y producción de un servidor, Gabriel Fernández Gasalla, y la operación técnica de Fernando Farini. Imago Urbis, porque todo lo que es urbano nos interesa. Bueno, buenas tardes, un nuevo programa de Imago Urbis aquí por Radio Nueva Fuerza, como todos los lunes a las 18 horas, como solemos decir en nuestra presentación, 60 minutos donde ingresamos al fascinante mundo de las ciudades, abordándolas siempre con un criterio muy, transversal, ¿no? Nos interesan muchos temas de las ciudades y en cada uno de esos programas intentamos traerles aquí a este encuentro semanal opiniones muy especializadas de gente que estudia las ciudades, que analiza sus fenómenos, no solamente políticos, económicos, también culturales. Es un poco el sentido de Imago Urbis, ¿no? Disfrutar, analizar, comprender, también como decimos en esta presentación, de ese fenómeno tan humano que es la vida en las ciudades. Como siempre, a una referencia a las efemérides, que como por ser este un programa dedicado a las ciudades, son efemérides urbanas. Entonces, ¿qué sucedía un 4 de diciembre de algunos años? Bueno, en 1993 aparecía ese gran músico de rock, nacido en Baltimore. Yo creo que no es casual que haya nacido en Baltimore una figura como la de Frank Zappa, ¿no? Y tuvo una vida muy intensa, vivió hasta los 50 y pico de años y es sin lugar a duda uno de los referentes, alguien que tiene una formación clásica, no provenía de las raíces puras del rock. Y bueno, también un día como hoy, un 4 de diciembre, pero de 1875, nacía en Praga, otra maravillosa ciudad, donde tampoco es casual que haya nacido un poeta de esta dimensión, Rainer Maria Rilke. Para todos los que son poetas, acá nuestro invitado de hoy aquí en el estudio asiente con la cabeza, él también ejerce
el oficio de la escritura, de ficción, y acierta realmente en esa apreciación, ¿no? Un día como hoy también nacía el gran pintor abstracto Vasily Kandinsky, ruso, ¿no? Y muy cercano a nuestros afectos, a nuestra fe, nuestros sentimientos religiosos, un 4 de diciembre de 1910 se inauguraba la Basílica de Nuestra Señora de Luján, un ícono de, bueno, referente arquitectónico, patrimonial, de estilo neogótico y uno de los grandes centros de peregrinación, no solamente de Argentina, de América Latina, toda, de Hispanoamérica. Y por último, en estas efemérides, vamos a hacer una referencia a una ciudad que nos va a dar el pie luego para escuchar nuestro primer tema musical, como hacemos siempre con las efemérides urbanas. Un 4 de diciembre de 1985, la querida ciudad de Santiago de Compostela pasaba a ser parte del Patrimonio de la Humanidad, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Yo creo que si hay una ciudad que debía ser declarada Patrimonio de la Humanidad es sin lugar a duda Santiago de Compostela. Una ciudad... ¿Sabés de dónde viene Compostela? Que compartimos aquí a los amigos. Porque uno dice Santiago, 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 pero Santiago de Compostela es Santiago del campo de las estrellas, ¿no? Por ese motivo la bandera de Galicia y algunas marcas asociadas a bebidas espirituosas de origen gallego tienen una estrella, ¿no? Que es la estrella que identifica a la ciudad, Santiago de Compostela. Bueno, de Santiago de Compostela proviene nuestro primer músico que nos va a ilustrar nuestra primera sección musical de Imago Urbis. Vamos a escuchar entonces a Nico Casal, un joven músico, un pianista, compositor de Santiago de Compostela, haciendo un tema llamado Should Have Known Better. Es un cover de un tema muy conocido y él es el que da el puntapié inicial en la música de Imago Urbis. Y a la vuelta ya con nuestro entrevistado aquí en el estudio de Radio Con Fuerza, Imago Urbis. Bien, decíamos que hoy, en el día de hoy, en Imago Urbis vamos a tener un entrevistado aquí en el piso, aquí en el estudio de nuestra radio, y bueno, le damos la bienvenida a Luis Gote, un escritor, ensayista, periodista, se ha especializado en un tema que vamos a ver la trascendencia que tiene, es muy importante, que es el de la política municipal. En particular, de la política municipal de la provincia de Buenos Aires. Bueno, Luis es oriundo de los pagos de Otamendi, Nicanor Otamendi, así es. Y te damos la bienvenida, Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, Gabriel. Gracias por invitarme a tu programa Imago Urbis. Saludamos a los oyentes. Y sí, soy de comandante Nicanor Otamendi, comandante del ejército argentino, muerto por un malón allá cerca de las tierras de Necochea a finales del siglo XIX. Y su abuela, doña Balbina Josefina de Otamendi, tenía campos y se dio ese terreno que hoy es Otamendi al gobierno para fundar un pueblo y llevar el nombre de su sobrino, ¿no? El comandante Nicanor Otamendi, perteneciente a General Alvarado, ciudad cabecera Miramar. Pueblo que venía creciendo. Se ve que en 1995, junto con Cultracó, era de los pueblos de mayor en proporción, ¿no?, de habitantes de propiedades de automotores. Así que, ¿te acuerdas de Cultralcó, que venía después, bueno, con todo el problema del Sierra Lamina y todo lo demás? Pero bueno, en ese momento Cultralcó y Otamendi venía con los pueblos de mayor crecimiento y desarrollo. Otamendi es una zona netamente papera. Y que después, bueno, con algunas desafortunadas decisiones políticas que se tomaron, por ejemplo con el tema del ferrocarril, eso llevó a la comunidad a no tener un servicio que le permitiera, bueno, el traslado de la materia prima a través de un medio de transporte que es económico. Y esto doy pie a preguntarnos cómo es posible que en una geografía tan extensa como la provincia de Buenos Aires, 310.000 kilómetros cuadrados, se le pudo haber ocurrido a alguien que ramal que para, ramal que cierra. Sí, porque, bueno, hay un dato en tu libro, Buenos Aires Humana, que lo hiciste en coautoría con Gustavo García, así es, Buenos Aires Humana,
La obra de la comunidad, ediciones Fabro 2022. Estás haciendo todavía una gira de presentaciones del libro en distintos lugares. Y bueno, ahí en el libro, tu prologuista, Aritz Ricalde, dice que pone en dimensión, ¿no?, la extensión de la provincia de Buenos Aires, perdón. Dice que entre 194 países del mundo ocuparía la ciudad de Buenos Aires el puesto, digamos, tiene 175 países que son más pequeñas que la provincia de Buenos Aires, o sea que sería aproximadamente, ocuparía el lugar 25 o 26 entre los países del mundo en extensión, ¿no? Exacto. Y es interesante hacer el ejercicio de cuántos países de Europa entrarían en Buenos Aires, ¿no? Pues fíjate, son 310.000 kilómetros cuadrados que tiene en totalidad nuestra provincia de Buenos Aires. Entraría el Reino Unido de Gran Bretaña, por ejemplo. Muy apretada la provincia de Buenos Aires entraría en España. España tiene 360.000 kilómetros cuadrados, pero con igual kilómetros que Polonia o Alemania. Ahora, si comparamos los PBI de esos países con los de la provincia de Buenos Aires, y es como comparar el PBI con alguna aldea africana, ¿no? Sí. En relación a estos países, vos fíjate, con relación a Gran Bretaña, ellos producen 9 veces más que nosotros, con respecto a Alemania o Polonia 6 veces, y si nos vamos a Taiwán, que sería un poco más chico que el conurbano, produce 12 veces más que nosotros. Ahora, si la producción agrícola ganadera que nosotros tenemos, le agregamos la producción de microchips, superaríamos todas esas economías, sin exagerar. Podríamos estar entre las 10 economías más importantes del mundo. Seríamos como, en el caso de la provincia de Buenos Aires. De la provincia de Buenos Aires estamos hablando, ¿eh? Debería ser como una California a Estados Unidos. California se dice que es la quinta o sexta economía mundial. Si uno tomara California, del resto de Estados Unidos, y en el caso de la provincia de Buenos Aires, tranquilamente podría ser rankear, dado su potencial, ¿no? Estamos hablando de la segunda llanura más extensa del planeta. Más productiva. Más productiva. Si comparamos el sur, si incluimos el sur de Entre Ríos, Santa Fe, el noreste de La Pampa y de Córdoba, es una región que tiene un potencial impresionante. Creo que es la llanura más importante. Podemos producir lo que quisiéramos y criar lo que también quisiéramos. Para 1905 hay registro en la ciudad de Mar del Plata que había un criadero de camellos. Sí, es verdad. Sí. Hay fotos, ¿no? Hay fotos, sí. Bueno, después los vaivenes políticos, históricos han impedido, no sé qué habrá pasado, pero bueno, se dejó, pero bueno, hubo un intento por lo menos. No he conocido criadero de elefantes, así que creo que sería la única excepción, bueno, pero seguramente, claro. Si es que no lo haya, viste, porque muchas veces no hay registros históricos, se producen hechos y se han olvidado porque nadie los ha registrado. ¿Cuáles son hoy las condiciones? Obviamente algo sabemos de esto porque o vivimos en la provincia de Buenos Aires o cada tanto las estadísticas sociodemográficas, socioeconómicas nos traen ante los ojos, nos ponen la evidencia de la situación. Pero, ¿cuál es hoy? ¿Cómo ves vos hoy la situación socioeconómica, productiva de la provincia? Para después entrar en la cuestión del régimen municipal y asociarlo a esa cuestión, ¿no? Mirá, la provincia de Buenos Aires, como te decía, tiene casi 310.000 kilómetros cuadrados, con 18 millones de habitantes, con un promedio de 55 habitantes por kilómetro cuadrado. Ahora, eso en lo global, en total. Ahora, si empezamos a particularizar, te diría, tenemos una región metropolitana de Buenos Aires, que es todo el conurbano, más algunos municipios lindantes, que serían 40 municipios, más Capital Federal, te está dando 12 millones de habitantes en menos de 14.000 kilómetros. Tenemos alrededor de 860 habitantes por kilómetro cuadrado. Y toda la región surera, centro y sur de la provincia de Buenos Aires, tenemos alrededor de 52, está por debajo del promedio de la provincia de Buenos Aires, 52 habitantes por kilómetro cuadrado, en una superficie de 288.000 kilómetros cuadrados. Está vacía la provincia. Estamos hablando de la provincia de mayor producción del continente y una de las 3-4 llanuras más importantes del mundo, que no tenga habitantes, no tenga población y no tenga trabajadores para la producción. Es un gravísimo problema que están pasando los industriales del campo de la industria. Vos decís, pero está produciendo más alimento. No, en las mismas hectáreas que históricamente se producen, han logrado multiplicar la producción a través de la tecnología, a través de la genética y demás. Pero no es que
Por un aumento de productividad. De productividad, claro. Y tenemos la agravante acá, y esto es peligroso, y no se viene tratando, y ya hace varias décadas que se viene denunciando, y se viene hablando, pero nadie hace absolutamente nada con el tema de la desertificación, que es gravísimo. Un 27% de la superficie de la provincia de Buenos Aires puede perder su capa de humus, su capa de capacidad de producción. Es tierra que no se va a poder recuperar. Y esto es sencillo. Nosotros es mucho complicado, porque acá es un tema político. Se puede hacer un trasvasamiento entre el río Negro y el río Colorado. Aumentar el caudal del río Colorado, y de eso va a aumentar también el tema de la humedad, etcétera, etcétera. Pero hay problemas entre los gobernadores, porque se le quitan el agua al río Negro, puede afectar a la cosecha del valle y todo lo demás. Pero trabajemos en conjunto, veamos cómo solucionar y salir ganando todos. Gana la Argentina. Exacto, sí, ahí muchos países lo han resuelto creando una autoridad nacional del agua, ¿no?, que se dedica a administrar una especie de ministerio o una agencia que se dedica... Pero lo hay es al sur de Bahía Blanca, no me acuerdo el municipio. Bueno, ahí está la agencia de administración de agua y están denunciados por corrupción. Se han dedicado a hacer política y sabemos. ¿Es a nivel municipal? Regional. Creado por la autoridad provincial. Claro. Que administre esta cuestión del recurso hídrico, pero está atravesado por hechos y denuncias de corrupción, está todo paralizado ahí. Mientras la gravedad de la situación se sigue expandiendo y extendiendo, y sabemos que la naturaleza en estas cuestiones no perdona, sigue avanzando. Bien, entonces ahí fuimos llegando lentamente a la cuestión más macro de la provincia, a los municipios. ¿De qué trata la política municipal? Y en particular vos, ¿por qué tenés ese interés por la política municipal? ¿Y cuáles son los grandes temas en debate en la historia argentina de la política municipal y cuáles deberían ser hoy contemporáneamente? Primero déjame decir, bueno, los datos de pobreza, eso ya los conocemos, ya es redundar, ya creo que quienes están escuchando ya sabe de la situación en la que estamos, ¿no? Que bueno, todo se centraliza en el conurbano. El problema es que está todo atravesado por el ideologismo político y se ha hecho una competencia entre uno y otro, parece un partido de fútbol, y se han olvidado de gobernar, de preocuparse por los intereses de la gente, y al olvidarse han convertido a la provincia en una mesa electoral y a cada municipio en una gran urna. El único interés que tiene el poder político es la recaudación de votos. En tanto la recaudación de votos, vos vas a tener la colaboración y el acompañamiento del intendente, y eso tiene que ver con la coparticipación, que permitime decirlo es un engendro diabólico, sí, en el sentido de que la coparticipación lo que hace es disciplinar a los intendentes, y ha llevado a que los intendentes tengan que mentir ante los recursos que tiene su propio municipio. A ver, la coparticipación es toda la masa tributaria. Estamos hablando de la coparticipación a nivel provincia de Buenos Aires, es decir, el dinero que baja a la provincia hacia los municipios. Sí. Todo lo que recauda, también los intendentes, los municipios tienen también sus propios ingresos, que tienen que ver con el tema de la habilitación municipal, con las mesas puestas en las mesas de los comercios, restaurantes, sí, claro, y también el tema de sostenimiento de los caminos rurales, que cuando vos empezabas a observar, fortuna lo que se recauda en caminos rurales y sostenimiento de los caminos rurales, sobre todo, obviamente, para la región centro y surera, no tanto en el conurbano, pero lo que recaudan en la intendencia es fortuna, es muchísimo dinero. Pero bueno, el grueso del dinero que debe ingresar al municipio es por la coparticipación, lo que la provincia le devuelve a los municipios. De esa masa coparticipable, solo el 16% es distribuido, del total se retira el 16% para distribuirlo en 135 municipios, que es la cantidad de municipios que tiene la provincia. Y no se distribuye en forma igual, sino de acuerdo a las características que tiene cada municipio, la cantidad de población, infraestructura, tecnología, escuela y todo lo demás. Y esa es la lucha que tienen muchos municipios por el tema de la población. Por ejemplo, en Mar del Plata se habla de que el censo dio 685.000 habitantes. En base a eso va a tener un X porcentaje de coparticipación. Pero el intendente dice, mirá, acá la factura de gas, del servicio, me habla de una población de 800.000, nos corresponde más. Y las ONGs marplatense, y el que recorre un poco de Mar del Plata, sabe que Mar del Plata supera ampliamente el 1.000.000 de habitantes. Estamos hablando de 300 y 400.000 habitantes que están sumergidos, están invisibilizados. Claro. Y aparte, bueno, en otros intendentes, bueno, el caso de La Matanza, que multiplicó a 2.400.000 habitantes y no los tenía. Y otros intendentes que te hablan que el hospital tiene 2 tomógrafos, 3 tomógrafos, y bueno, en base a eso le corresponde un número mayor de coparticipación. Pero cuando vos vas al hospital, resulta que hay un tomógrafo solo. ¿Qué dice la gente? El intendente se robó el tomógrafo o no asfaltó en el lugar donde dice que asfaltó. Pero no es que se lo robó o no lo hizo, es que tuvo que mentir
para que la coparticipación sea mayor, porque el intendente va aumentando su planta de personal, entonces tiene que pagar el sueldo. Hay municipios que el 75-80% del total de los ingresos va a sueldo, le queda el 20% para infraestructura. Encima vos tenés agravante que nuestros municipios no tienen las mismas características que el resto de las provincias. La provincia está dividida territorialmente, ¿no? Trazaron un mapa y dijeron este es el municipio tal. Y en cada uno de los municipios tenés varias ciudades. La ciudad más poblada en ese momento era la capital o la ciudad cabecera del municipio. Y alrededor tenés muchas otras ciudades. Como por ejemplo en La Matanza tenés San Justo, capital de La Matanza, tenés como 15, 16 ciudades, pueblos más, que tienen más población que San Justo. O en el caso de General Alvarado, Miramar, la ciudad capital o ciudad cabecera, después tiene 2 o 3 pueblos alrededor. Como Nicanor también, que tiene 7.000 habitantes, y hubo épocas en que no ha tenido un concejal, no ha tenido representación dentro del Consejo Deliberante. Otro caso, Batán, que responde a General Porredón, cuya ciudad cabecera es Mar del Plata. Batán, 35.000 habitantes, no tiene un concejal. El intendente, por una ley orgánica municipal que es de la dictadura de Aramburu y Roja, 1958, cuando asume como gobernador en ese momento Allende, Bisonte Allende, le dicen, este conjunto de artículos van a ser con los que se va a administrar los intendentes de la provincia de Buenos Aires, 1958. Está bien, hubo algunas reformas y todo lo demás, pero no deja de ser de la dictadura de Isaac Roja Aramburu. Entonces, a nivel provincial de la provincia de Buenos Aires, sucede algo similar a lo que sucede a nivel federal en relación a las provincias, ¿no? La coparticipación es un emparche, es una acumulación de normativas ad hoc, o a veces la discrecionalidad de los gobernadores en relación a los intendentes, ¿no? Como pasa a nivel nacional junto con porque digámoslo, la nación argentina federal no tiene régimen de coparticipación. Es un dispositivo de disciplinamiento, para hacerlo más gráfico, es un látigo. Un látigo. Así que si vos te portás bien, no te van a pegar, no te van a flagelar, totalmente te van a dar más recaudación, más dinero. Y ha pasado con las provincias. ¿Vos te acordás? Creo que fue el gobierno de Carlos Menem cuando al gobernador de La Rioja, Masachesi, no le querían dar los fondos que le correspondía a la provincia. Y fue directamente, abrió la caja y esta plata es mía para pagar sueldos y servicios y todo lo demás. Después tuvo un proceso judicial, pero era la plata que le correspondía al gobierno. Ahora, ¿se puede revertir esto? Obviamente que se puede revertir. La única forma es, en el caso de la provincia de Buenos Aires, es decir, cada vez que hablo estamos hablando de provincia de Buenos Aires, ¿no? Tenés que no solamente hacer una reforma tributaria, sino cambiar de figura jurídica, es decir, que los municipios dejen de ser autárquicos para tener municipios con plena autonomía, es decir, un sistema federal de base municipal. Que esto es una concepción hispanista, no es británica, anglosajona, gringa norteamericana, ¿no? Es una concepción hispanista que nacen con los mismos cabildos. Quizás la primera experiencia que se tiene es con Hernán Cortés, allá por final del siglo XVI, cuando crea el ayuntamiento de Veracruz. Sí. Ahí es en ese punto, después retomamos en un instante, me parece que la historia explica buena parte de las virtudes y defectos del sistema, del régimen municipal argentino. Pero vamos a escuchar un poco de música ahora. Vamos a ver qué nos tiene preparado ahí Fernando. Vamos a escuchar ahora, mira, esto es en homenaje a nuestro invitado. Pensamos que le iba a gustar José Larralde, también le gusta a Fernando, nuestro operador, Fernando Bailey, y vamos a escuchar de acá, lo que resta del término del programa, a José Larralde. Y en este caso, Mi viejo mate galleta, José Larralde con Mi viejo mate galleta, una herejía al mate. Y hace poco fue el Día Nacional del Mate, hace una semana. La semana pasada. Bueno, entonces también hacemos a través del tema de Larralde, del querido Pampa, este homenaje al mate. Vamos. Bien, seguimos en Imago Urbis. Bueno, este homenaje a su mate galleta de José Larralde, desde una perspectiva más urbana y parisina, tiene un relato muy interesante sobre el mate Cortázar, Julio Cortázar. Habla del mate, ¿no? Y el vínculo con el mate. No me lo imagino, o sí, o quizás habría que imaginárselo, Larralde como si estuviera vivo Cortázar, ¿no? Hablando del mate, ¿no? De su mate parisino. Hacer una payada entre los dos. Sí. No, pero las visiones más camperas, ¿no? Del mate galleta y el vínculo del mate, o sea,
pulmoncito verde de los solitarios, solía decir Cortázar, ¿no? Que vivió allá por los pagos no del sur de tu sur, sino del sur del Gran Buenos Aires, allá por Banfield, fue docente en mis pagos queridos del sur del Gran Buenos Aires. Bien, entonces nos habíamos quedado en un punto muy interesante que es, bueno, ¿cuál es el origen del régimen municipal, ¿no? En Argentina, las raíces y el vínculo que tiene con el nacimiento mismo de la patria, ¿no? El régimen municipal. Mira, como te decía hace un ratito, la primer semilla de libertad, de independencia de la madre patria, del federalismo y del tema de las autonomías municipales, nace quizás sin querer, sin proponérselo, con Hernán Cortés, cuando a finales del siglo XVI funda o crea el ayuntamiento de Veracruz, en México, el primer cabildo en América Hispana. Cuando en España, en la misma España, los cabildos y las comunas y las libertades comunales estaban siendo perseguidas y estaban siendo asesinados, muertos los comuneros, ¿no? Los que iban en contra de esa monarquía absolutista que se estaba implementando en España. Y esa idea del gobierno local, de decidir de lo local, fue prendiendo en toda América Hispana. No se perdió, no fue suprimida por los ejércitos del Imperio Español de Carlos I y Felipe II. Acá pervivieron y fueron cobrando mucha fuerza. El tema de los cabildos fue expandiéndose por toda la América Hispana. De hecho, aquí las tres chozas, como decían los unitarios de la época de Mitre, tenían sus propios cabildos y sus propios gobiernos locales y decidían por quiénes gobernaban, quiénes eran sus gobernadores. Vos fíjate, hasta principio del siglo, fines del siglo XVII, principio del siglo XIX, todas estas regiones tenían su grado de independencia. Tal es así que cuando el rey mandaba a alguno de sus representantes, ya sea virrey, capitanía general, etcétera, etcétera, con un paquete de leyes, les decía: si lo que nosotros mandamos de acá va en contraposición o contradice la legislación que en ese momento se haya promulgado por el cabildo, que tenga fuerza de peso lo que el cabildo ha dicho o ha establecido, porque ellos conocen sus problemáticas y sus cuestiones internas. Una semilla de poder local. Obviamente, que fue fortaleciéndose a través de 3, 4 siglos. Por eso cuando Buenos Aires manda a sus representantes a crecer gobernadores de estas provincias que están surgiendo, le dicen: muchachos, no, nosotros ya tenemos experiencia de gobernarnos, ya tenemos experiencia de elegir a nuestros representantes. Si era malo, si había corrupción, ese es otro tema aparte. Estamos hablando de la institución en sí y de lo que permitía esa institución. Había que perfeccionarla, obviamente que había que perfeccionarla. Las democracias en Estados Unidos, después de 150 años, en 1964, eligen el primer representante afroamericano. Exacto, sí. Cuando acá en Argentina no hemos tenido ningún tipo de problema. Las mujeres recién en 1952 tuvo su primer voto. Fueron mucho más aperturistas en ese sentido, ¿no? Pero bueno, lo que te decía, las instituciones había que perfeccionarlas. Y el cabildo era un sistema de perfeccionamiento, sobre todo en la actividad democrática local. Perdóname, pero fue ahí, como en toda creación humana, ¿no? La cuestión evolutiva es muy importante, porque las instituciones van perfeccionándose en la medida que van evolucionando. Obviamente, no, obviamente. No nace puras, digamos, ¿no? El sistema cabildístico que se había establecido iba evolucionando. Sí. En algún momento iba menos corrupción, en otro más corrupción, se controlaba. Bueno, depende de las características de la población, eso es inevitable también, porque es parte de la naturaleza humana corromperse. En el régimen municipal había sistemas de contrapeso de poderes y además de control de la potencial corrupción de los funcionarios, ¿no? Sí. Bueno, había una institución donde venía un contralor del rey, el juicio de residencia. 6 meses antes, vos tenías un plazo, ¿no? A vos te nombraban virrey o capitán general o cumplías una función, se sabía cuándo comenzaba y se veía cómo terminaba. Vos ibas con un proyecto a desarrollar. Y después que ibas al juicio de residencia, no iban a ver si vos te enriqueciste, si te llamabas menos tierra, sino iban a observar qué es lo que hiciste y si cumpliste lo que te mandaron. Si no, después caían de gracia. Claro. Pero el regidor venía 6 meses, el juez venía 6 meses antes de terminar tu mandato. Tenías que controlar absolutamente todo. Y no te podías ir, no podías dejar de función hasta que esta persona mandase el informe a España. Vos fíjate de acá, que tenés Tribunal de Cuentas, la Fiscalía de Estado, que a los 15 años, cuando dejaste de ser intendente, recién empieza
Revisa tu cuenta. Te cuento una experiencia personal, tratando temas así de... Yo me dedico más a las ciudades, ¿no? Y a la gestión de las ciudades, no tanto desde la perspectiva del régimen municipal, y haciendo alguna experiencia participativa en un tema concreto de marketing territorial y todo eso. Yo en algunos talleres decía, bueno, falta una etapa importante en todo este tema, que es la auditoría y el control. En general, a todos los niveles, federal, estadual o provincial, no hay una cultura del control y la auditoría. Y entonces las respuestas de algunos funcionarios o vecinos, ¿no?, que participaban en esto, dicen, bueno, pero es que jamás lo hubo, me decían, ¿no? Y digo, no, miren, jamás no, porque nosotros somos un país joven que tiene un antecedente de la época hispánica colonial, que es este juicio por residencia, que es una auditoría, era un control de gestión, ¿no? Un control de gestión, un control de gobierno, que ojo que también podía detectar en los casos muy flagrantes donde para lo que venía no se coincidía con lo que hizo, decía, bueno, este hombre a qué se dedicó, ¿no? Estuvo haciendo negocios personales y podía derivar en juicios de corrupción también. Y entonces yo decía, bueno, hay que recuperar esas instituciones, porque están ahí a la vuelta de la historia, 200, 300 años de la historia de un pueblo joven es nada. Es muy importante esa obviamente. Pero vos fíjate, a ver, en el caso de ya en estos tiempos, ¿no? Lo que yo te decía, Tribunal de Cuentas, Fiscalía de Estado, la Provincia de Buenos Aires, que debe controlar las cuentas del gobernador, de los intendentes y todo lo demás. Muchas veces los funcionarios que ejercen estas instituciones son primos, son cuñados, son tíos del gobernador o del Senado. Entonces, ¿cómo vamos a controlar? Pero bueno, volviendo un poquito a la historia, que esto es fundamental entenderlo y comprenderlo. En 1821, en el gobierno está Bernardino Rivadavia. ¿Qué dice Bernardino Rivadavia? Las decisiones políticas que nosotros tomamos se disipan mucho hacia abajo, porque tienen que discutir el tema de los cabildos, tienen que llamar a cabildos, se retrasa mucho, hay muchas peleas y nunca se logra nada. ¿Cuál fue la solución que toma Rivadavia? Disolver los cabildos. Claro. Entonces, las decisiones las tomamos nosotros, los municipios tienen que aceptar lo que nosotros decimos. En las provincias los gobernadores los ponemos nosotros. Después en las provincias se levantan en armas, se producen las montoneras y todo lo demás. Pero acá en Provincia de Buenos Aires, ¿cuál es la consecuencia fundamental que hoy estamos todavía sintiéndolas? Que no hay una institución intermedia entre el pueblo y el gobernador. Claro. Hoy en día en los municipios, Balcarce, General Alvarado, Tandil, cuando tienen problemas los habitantes, el comerciante, el industrial, quien fuere, siempre está mirando hacia arriba, hacia el gobernador. Porque es un hábito que se fue expandiendo con el tiempo desde 1820 en adelante. Un personalismo. Al no haber justamente esa figura intermedia, que tendría que haber sido el intendente que hubiera tenido más herramientas para resolver los problemas del municipio. Esa herramienta estaba dada en las autonomías, porque el siguiente paso de la evolución de estos cabildos era el fortalecimiento de los municipios con plenas autonomías municipales. El primer caso que se da de autonomía municipal fue en Santa Fe en 1921. Después en 1930, con el golpe de todo y demás, bueno, se le impidió ejercer esas autonomías a los municipios. Y hoy fíjate que esas ciudades no tienen autonomía. La provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Mendoza son las únicas 3 provincias que desobedecen el mandato del artículo 123 de la Constitución Nacional. Se cree que están por encima de la Constitución Nacional, y esto es inconstitucional. ¿Y qué dice el artículo? Pues es importante. Claro, el artículo 123 fue modificado en 1994, donde le otorga esa autonomía a los municipios, que las provincias deben reconocer su autonomía. Ahora, claro, los políticos no son ningunos tontos, siempre están observando, mirando que sea para que todo lo que se modifique o se haga sea en beneficio del poder personal, del poder centralista, porque encontraron un pequeño hueco en ese artículo 123. La Constitución no dice que esa autonomía debe ser plena. Entonces permiten, por ejemplo, en el caso del gobierno de La Pampa, darles autonomía. Ustedes, los municipios de La Pampa, son autónomos, pero no van a tener cartas orgánicas. Los municipios se van a regir por una ley general de la provincia. Bueno, si no tenés cartas orgánicas, no hay... El control de gobernador nuevamente. Claro. Entonces, y en otras provincias, por ejemplo, establecen un máximo de población. Para tener autonomía, para que la ciudad tenga autonomía, deben sobrepasar los 30.000 habitantes, como Chaco, Formosa. ¿Cómo hacen esas provincias? 30.000 en el Chaco solamente sí, hay 2 ciudades que superan los 30.000. Exacto. En el caso de La Rioja,
La Rioja, por ejemplo, reforma su constitución en 1999, si mal no recuerdo. Pero hay un artículo transitorio, acá todo lo transitorio siempre es permanente y eterno, establece que las cartas orgánicas quedan suspendidas hasta que se modifiquen de acuerdo a las reformas de la constitución de la provincia. 1999 al 2023 todavía no tienen cartas orgánicas. Las únicas interesantes experiencias la está dando Corrientes, donde Corrientes son autónomas los pueblos con más de 1000 habitantes y tienen sus cartas orgánicas. Creo que son 44 municipios que tienen cartas orgánicas en Corrientes. En Córdoba, cuando tienen más de 10.000 habitantes, son ya ciudades con plena autonomía y tienen sus propias cartas orgánicas. En Tierra del Fuego, hace 3 meses se reformó su carta orgánica de Ushuaia, que fue una experiencia interesante. ¿Qué implica las cartas orgánicas? Tener sus propias constituciones. En ellas se establece cuáles son las competencias y atribuciones del intendente, del Consejo Deliberante y de qué forma el pueblo organizado puede coadyuvar en la decisión del intendente, es decir, ser parte de la decisión del intendente, tener tus propios recursos, dónde se van a administrar, qué se pueden hacer, qué puede lograr, cuál es el modelo productivo que puede tener la ciudad, de la forma en cómo elegir a sus propios concejales. Viste que ahora son de lista sábana, pues se puede establecer un sistema por circunscripción uninominal, dividir al partido en cuadrículas y cada uno de los que estén ahí presentarse a ser concejal. Que eso ya pasó en 1904 en Capital Federal, por ejemplo, que le dio la posibilidad a Alfredo Palacios ser diputado socialista. Bien, para alegría de tus oídos, ¿no? O sea, donde son los oídos, acá hay gente que ha escrito a las redes de Imago Urbis. Y por ejemplo dice Mercedes de Ramón Mejía, dice qué interesante, dice qué tema que ha estado ausente en todos los debates políticos últimamente, ¿no? Es verdad. Adela también de San Martín nos dice que es un tema como para seguir profundizando, dice que no tenía demasiadas noticias de esto y que tiene una cantidad de prejuicios en torno a los municipios y demás, así que dice, sería bueno seguir escuchándolo. Bueno, tal vez lo comprometemos acá al Bigote, sí, para que en otro momento regrese, ¿no? A ver quién más por aquí. Sergio de Avellaneda dice qué interesante toda la cuestión histórica alrededor de los municipios, ¿no? Y cómo uno puede descubrir que en el origen de esta discusión acerca del régimen municipal está el origen mismo de la nación argentina, ¿no? Sí, mira, justamente antes de hablar habíamos dicho ¿no? De que bueno, el municipio precede a la nación misma, ¿no? Sí. Bien, y bueno, varias opiniones. Vamos a seguir después contando algunas opiniones de los amigos de Imago Urbis, de los oyentes, pero vamos a hacer un pequeño corte musical para después encarar la última parte del programa. Luis, estamos aquí con Luis Gote, el autor de Buenos Aires Humana, y vamos a, como todo lo que dijo Luis, y como todo lo que opinan nuestros oyentes, y este tema es tan importante, estamos muy seguros que no tiene nada que ver con el humo, ¿no? Y también lo dice esto el amigo José Larralde, nuestro invitado a los recreos musicales de Imago Urbis del día de la fecha. Vamos entonces con Humo, de José Larralde. Bien, seguimos en Imago Urbis, hoy aquí entrevistando, no sé si te lo dije, Luis Gote, que sos el primer entrevistado en estudio. Mirá, en la corta vida de Imago Urbis, vamos por el cuarto programa, pero hemos tenido entrevistados por teléfono, ¿no? Grabados previamente, en otros casos, y hoy inaugurás los estudios como invitado. En vivo, sí. En vivo. Bien, entonces me acaban de comunicar una buena noticia. Nosotros solemos ir hasta las 19 horas, pero por la trascendencia del tema y los llamados, los comentarios de los amigos y el interés que demuestran, la radio nos ha facilitado unos minutitos más. Le queremos agradecer acá a Fernando Favilli, nuestro operador, y además que me ha dado el ok para poder extendernos, no mucho más, no te queremos explotar tampoco, Luis. Bueno, escuchábamos recién a don José Larralde, el Pampa, con Humo, y encaremos este tercer tramo de la charla con Luis Gote. Recomendamos fervientemente el tema del libro, ¿no? De Buenos Aires Humana, que se puede adquirir por las redes, en las librerías. Directamente la de Editorial Fabro, llamando por teléfono o correo electrónico. En realidad es una trilogía. El primer libro es Buenos Aires Humana, la hora de tu comunidad, que es toda una idea de descentralización política de la provincia de Buenos Aires, el tema del que venimos hablando sobre las autonomías, pero no explicado o investigado desde lo académico, lo teórico, o analizando lo que ya escribieron otros
autonomistas o administrativistas o municipalistas, sino en base a lo que la gente, el pueblo bonaerense quiere para su municipio, o qué cambios le interesarían que hubiera en su municipio para poder participar también. Muchos dicen la gente esa política, no le interesa la política. No, no le interesa la política existente, donde vos vas a una unidad básica o a un lugar, a cualquier lugar, ¿no? Institución política, un comité, vos estás sentado escuchando que alguien hable sin poder intervenir, sin poder dar a conocer lo que sucede en tu propio barrio. O si te permiten hablar y vas con una propuesta, te la cajonean y ya terminó. Entonces eso decepciona a la gente, o te mandan a pintar paredes, o a colocar, o a presionar a alguien para que no ponga una imagen dentro de una pared o algo por el estilo. Entonces la gente se aleja de todo esto. Exacto. Entonces quiere ver canales institucionalizados que les permita participar, que los reclamos puedan ser escuchados y llevado adelante. Para esto hay que modificar algunas cuestiones que tienen que ver con la legislación. El diputado Walter Abarca de Saladillo, junto con su grupo de investigación, han observado que hay más de 3.200 decretos militares todavía en funcionamiento. Digo, 40 años hablando contra la dictadura, contra los gobiernos de facto, la democracia, pero muchachos, no se han puesto a trabajar al Congreso, ¿no? Diputados y senadores, no se han puesto a reformar todo esto, que de alguna forma están trabando el crecimiento y el desarrollo de la provincia de Buenos Aires. Vos no podés tener un decreto de entidad financiera, por ejemplo, que mucho dice de Videla, en realidad es de Onganía. Exacto, el primer decreto de estos temas proviene de Onganía, después lo toma Videla y lo reactualiza, produce. Pero ¿cuál es el perjuicio que tiene este decreto de entidad financiera para la provincia de Buenos Aires, por ejemplo? Es que no les permite a los municipios, inclusive si los municipios se regionalizan, tener un banco de producción o de un banco para la producción agrícola ganadera o para pequeños microemprendimientos. De fomento de la producción ganadera, claro. Vos tenés un banco, si regionalizás la provincia, un banco que representa 3 o 4 municipios, le das créditos a los pequeños productores, microemprendimientos, y que también continúen y siguen cómo van realizando las producciones y asesorando junto con técnicos. Tenés, por ejemplo, Senasa, el INTA, el INTI, que podrían trabajar mucho más codo a codo con toda la producción. Una postilla a esto que dice, porque estábamos hablando del régimen municipal en Estados Unidos. Vos, creo, en la previa, no estábamos al aire todavía, decías, bueno, cuando uno piensa en el poderío de Estados Unidos, hay un lugar común de creer, bueno, es el imperialismo yanqui, la potencia militar, que obviamente algo de eso tiene, pero la raíz de esa potestad que tiene como nación, vos muy bien señalabas que tiene que ver también con su régimen, no digamos régimen municipal, porque en realidad poco tiene de municipios, ¿no? Pero es el poder local, el gobierno local, ¿no? Que viene obviamente de la tradición anglosajona y es funcional a esa historia. Y vos hablabas de los bancos recién. El grave problema de la Argentina es la falta de financiamiento para proyectos productivos. Claro. La cartera de los bancos hoy básicamente está concentrada en... O sea, no están para hacer crédito hipotecario, para la producción, las LELIQs, ¿no? Y todas estas cosas que sabemos, ¿no? Vamos a ponernos a hablar de esos temas, pero... el origen de los bancos estaduales en Estados Unidos tiene que ver justamente con los bancos para financiar la actividad productiva de los farmers, de los agricultores. Entonces, el primer banco estadual de Arizona, supone. Y eso es un banco que financiaba, como vos decías, salvando las distancias, ¿no? Y las necesidades de cada país. ¿Lo vemos? Bueno, ¿por qué no puede haber bancos que financien la actividad estatales o privados nacionales también, ¿no? Lo vemos en las películas yanquis, ¿no? Cuando van a rematar unas tierras, la familia que pelean, vemos la injusticia. Está bien, los bancos tampoco son carmelitas descalzas, no, tienen que ganar. Obvio, pero claro. ¿Cuántas veces vemos en la película diciendo la familia que va a perder sus tierras va al banco y le dice, pero escúchame, Rosa, es la 7ª vez que te estamos refinanciando? Claro. Porque se conocen todos. Exacto. Van a hablar con el director del banco y tomate un té. ¿Te acordás que vos fuiste al cumpleaños de mi hija, estuviste acá? Y estamos hablando, viste, de un poder económico importante. Tampoco no es que están jugando libremente. No, obviamente. Claro. En algún momento esto sucedía aquí en Argentina, sobre todo, con el banco hipotecario en la época del General Perón, se daban créditos comprando tierras, se apoyaba, se ayudaba, ¿no? En la Pampa Gringa, ¿no? Ahí también, en el sur de Santa Fe, en Córdoba. Claro. Yo me acuerdo de Nicaragua también, cuando era chico, todos nos conocíamos, al gerente del banco, iba el agricultor, le hacía giros sin tener depósitos, sabía que después de la cosecha le iban a reintegrarse préstamos. Un comentario, una anécdota cinematográfica, en La Odisea de los Giles, la película esta de Darín, ¿no? Que es ese grupo de vecinos que quiere armar una cooperativa, un emprendimiento de acopio, y se le queda el banco, está a cargo de un tipo que se le queda con el dinero, es un actor colombiano el que hizo
de Pablo Escobar. Y bueno, justamente en el banco, la forma en que los tratan, ¿no? Todo es muy familiar y la confianza que ellos tienen en el banco, porque es el banco que estuvo siempre asociado a la historia de ese pueblo, ¿no? Ahí se ve claramente, ¿no? Claro, pero puede tener el rol que tenía la banca en ese momento. Tener la contraparte de Plata Dulce, la película con... Sí, es más dramática en ese caso. Sí, bueno, claro. También tenés la otra parte, es decir, yo no te cuento lo bueno, también hay partes malas, pero bueno, exacto. Como dijimos hace un ratito, las instituciones están dirigidas por hombres, tenés buenos o malos, necesitamos hacer controles, como decía Perón, todos somos buenos, pero si los controlamos somos mejores, exacto. Y ahí es donde tenemos que estar encima. Mirá, hay un capítulo importante del libro. Vos me decías que es una trilogía, se vienen dos más. El segundo es, calculo que ya para enero o febrero, Buenos Aires Humana, la hora de tus intendentes, donde explico cuáles deben ser las funciones que debe ejercer el intendente de los municipios de la provincia de Buenos Aires en un esquema de municipios autónomos. Y el tercer libro sobre regionalismo productivo. Bien, ahí obviamente te comprometo para venir aquí y presentarlo. Bueno, claro. El tema, fíjate, del regionalismo, desde la Constitución de la Nación ya habla de estos regionalismos. Exacto. Sí. Scioli, Felipe Solá, antes de ser gobernador, ya hablaban de estos temas, pero nunca lo pusieron en funcionamiento y en práctica. Y entonces, ¿qué propuestas concretas de tu análisis en Buenos Aires Humana se podrían hacer para recuperar la esencia y también para ayornar, para poner a la altura de los tiempos, el régimen municipal argentino, el sistema municipal argentino? Y en particular, obviamente, de la provincia de Buenos Aires, ¿no? De la provincia de Buenos Aires, que es tu tema fundamental. Es porque, a ver, no es por el hecho de ser bonaerense o por una cuestión personal que toco de la provincia de Buenos Aires, por las características que tiene la provincia de Buenos Aires, el 60% del PBI argentino está en la provincia de Buenos Aires, la producción industrial el 52% de la provincia de Buenos Aires, tenés casi el 40-45% de la población vive en provincia de Buenos Aires, sí, es la locomotora. Acá no se trata de que no sea federal, la realidad es esta. La locomotora de la Argentina es la provincia de Buenos Aires. Si la pone en marcha, se pone en marcha en funcionamiento de toda la Argentina. Y si pone en funcionamiento la Argentina, levanta Hispanoamérica. Porque, a ver, guste o no, la realidad nos muestra que la Argentina siempre ha tomado las decisiones internacionales y América Hispana ha acompañado. Hay muchísimos ejemplos y siempre nos están mirando para que nos levantemos. Hoy quizás quien está empujando de alguna manera es Brasil, pero Brasil genera mucha desconfianza en los países como Ecuador, como Bolivia, Paraguay, porque Brasil tiene una concepción expansionista. Claro. La Argentina es un país de abrazo fraternal a todos, somos hermanos. Así esa famosa frase, ¿no? La frase de Buenos Aires, la capital del imperio que no fue. Exacto, sí. Bueno, San Pablo y Río de Janeiro, San Pablo económicamente, Río de Janeiro administrativamente, es la capital del imperio que fue. Sí, fue un imperio Brasil, ¿no? Y lo fue hasta bien entrado el siglo XIX, siglo esclavista. Entonces sí, esos resquemores se generan, pero sí es cierto que hay una región que tracciona, ¿no? En Brasil y que es el eje de la actividad productiva, San Pablo sobre todo. Pero perfectamente hoy podemos ocupar eso. Nosotros en relación a Brasil tenemos algo que ellos no tienen, la capacidad humana. A ver, siempre están priorizando, pero pasa también en Europa, en Estados Unidos, priorizan el trabajador argentino por su capacidad de resolver problemas. En las universidades ven muchos técnicos que son argentinos. En la NASA, cuando salga algo interesante, hay un argentino en el medio. Tenemos una gran capacidad para desarrollar. Pero bueno, volviendo a la provincia de Buenos Aires. A ver, el eje del libro, de mi investigación, de lo que vengo desarrollando, pasa principalmente por un tema: descentralizar o desconurbanizar el conurbano para repoblar la región sur y centro de la provincia de Buenos Aires. Para esto necesitas modificación de legislación y crear nuevas instituciones. Para eso tenés que empezar, el primer paso es reforma de la Constitución provincial. Segundo paso, derogar la ley, esta que yo te decía del decreto militar 6.769 de 1958, que rige a los municipios, que es una gran traba para el desarrollo de los municipios. Tenés que tener una ley que establezca o que reconozca las autonomías municipales. El tercer paso, empezar a generar lo que decía hace un ratito sobre el regionalismo productivo, de acuerdo, que sean los municipios, no el gobernador que diga, agarre un lápiz y trace divisiones en la provincia de Buenos Aires para decirte la región norte, región sur, región este o región oeste. Sí. Que sean los municipios que vean sus afinidades para trabajar en conjunto y que cada región tenga su propia matriz energética, que no estén dependiendo del petróleo y demás, que tenga su propia infraestructura, que es el ferrocarril.
A ver, si desde el gobierno o de la nación no hay interés de empezar a extender las vías ferroviarias, que lo hagan las regiones para abaratar los costos, los fletes, que es tremendo. Si se puede hacer, prácticamente se puede hacer. En sus orígenes, los proyectos ferroviarios, las redes ferroviarias eran provinciales. 1860, 65, Exacto, sí. La idea de Roca en su primer gobierno y también más en el segundo gobierno era unir todas las capitales de provincia junto con las ciudades más importantes y capitales de los países de América Hispana, estar todos integrados con salida de producción en Rosario y después en Buenos Aires. Quien dio por tierra con todo esto y empezó a privatizar fue Selman y después Quintana. Te doy un dato curioso sobre Quintana. En 1870 Quintana era un joven diputado en provincia de Buenos Aires. Hubo una discusión entre el Banco de Londres y el gobernador de Santa Fe. Quintana renuncia a su investidura de diputado, se va a Londres exigiendo a Londres que bombardee Santa Fe. ¿Y cómo lo premia? ¿Cómo lo premia Londres? Siendo presidente de Argentina en 1903, 1904. Entonces, cuando dicen los compañeros... Hoy toman mayores recaudos para eso, digamos, no son tan explícitos, ¿no? Habría que ver algunos telegramas Wikileaks. Parece que no. Hay algunos que sí. No, recientemente digo, se han presentado a lo drástico, digo. Sí. No, se toman, pero lo hacen de una manera muchachos, un poco más suave. Muchos que hablan siempre con los ingleses, ustedes siempre tapando, pero los hechos están. Claro. A ver, que alguien vaya y le diga a los británicos, porque el atrevido gobernador se enojó con el director del Banco de Londres, etcétera, entonces hay que dar una elección, bombardeen en Santa Fe. ¿Cómo vas a pedir que gobernee una provincia de tu país y después terminar siendo presidente de la nación? Déjame volver unos segundos sobre la cuestión de la potencialidad de la provincia de Buenos Aires. Yo he sido un asiduo visitante de las lagunas, ¿no? La actividad náutica, pescaria, montes, ¿no? Chascomús. Un día, hace muchos años atrás, descubrí que se navegaba, se hacía tráfico mercante por las lagunas. Por ejemplo, a Chascomús han llegado barcos para cargar la producción agrícola, ¿no? Y llevársela afuera, haciendo por el salado, ¿no? Conectándose con canales y demás. Ves que está ahí en la laguna de Chascomús, están las encadenadas y todo. Y hay grabados de la época con barcos amarrados al muelle, ¿no? Digo, es increíble, ¿no? La potencialidad que tienen. A ver, los arroyos y los ríos en Inglaterra tienen que ver mucho con su desarrollo industrial. Nos olvidamos a veces de que los ríos, ¿no? Uno podía ir de Birmingham a Londres, uniendo los canales y los ríos. Bueno, el Mississippi en Estados Unidos. Bueno, ¿por qué te crees que Inglaterra presionó para que la nueva Constitución Nacional Argentina de 1853 tuviera un artículo haciendo mención de la libre navegación de los ríos por potencias extranjeras? Que fue uno de los motivos por el cual se derroca Rosas. Claro. No jodamos, la realidad es esa. Claro. Como también el tema de las aduanas secas, que se llamaban, que era cobrar impuestos a la producción extranjera, que esto arruinó las economías regionales, que hoy nuestras provincias están pagando eso todavía. Exacto. Esos errores. A ver, andá a imponerle vos a los norteamericanos la libre navegación del Mississippi o del Támesis en Inglaterra. Te sacan a cañonazo. No. Y acá lo recibimos con bombo y platillo para... Bueno, hasta los barcos paraguayos, ¿no? Lo hacen la vía del Paraná, ¿no? Sí. Mirá, no quiero abusar de los minutos de más que nos dio la radio, pero el tema lo amerita y bueno, había mucho interés entre los oyentes. Seguramente este tema vamos a necesitar hablar mucho más, ¿no? Específicamente sobre el tema de algunos debates que hay en torno a las ciudades y los municipios, por ejemplo, la ciudad, lo que se habla de la ciudad feminista, la ciudad de los 15 minutos, la ciudad y el cambio climático. Alguna referencia, porque este tema, en particular de la ciudad de los 15 minutos, le hemos tratado aquí, ya como anticipando, algo que vamos a hacer a mediano plazo, de una forma más organizada, un curso y demás. Pero me gustaría conocer tu opinión, ¿no? No sé si salimos demasiado del régimen municipal, pero... Sí, bueno, vos fíjate que nadie plantea el tema de los decretos militares, la situación de la superpoblación de los municipios, de cómo todo el centro y sur de la provincia de Buenos Aires esté vacía, ¿no? Y se concentra todo en lo que es el gran museo que yo te decía, y se esté hablando de temas, de ideas que surgieron en Europa y se los traspola acá, que es imposible, ciudad de 15 minutos. A ver, vos lo tenés que tamizar en el sentido nacional, si me permitiera otra expresión justicialista, ¿qué implica la ciudad de 15 minutos? O como salieron varias arquitectas argentinas hablando de las ciudades feministas. Es decir, el barrio donde yo mamá
puedo llevar a mi hijo al jardín que lo tengo en la esquina, a la escuela que la tengo en la otra esquina, trabajo acá al lado, tengo el supermercado o el hiper acá al lado, ¿entendés? Te movés en ese rango de 15 cuadras alrededor. Cuando vos caminas por ahí, ¿qué ves? Que está todo lindo, todo hermoso, arbolado, camino tranquila, los vecinos son igual de mi misma posición socioeconómico, evitás ver la pobreza, la miseria, claro. Evitás ver todo eso. Y como dijo un amigo, sacándole de todo contexto político actual, ¿no? No son ciudades de 15 minutos, ciudades feministas, son ciudades o pueblos gazetíes, por el tema de Gaza. Claro. Una reducción amurallada donde vos realizás toda tu vida dentro de esa muralla, sin ver la realidad, la pobreza, la miseria. Entonces no va a exigir, no va a impedir, ni te va a encolorizar cuando ves gente durmiendo en las entradas de los comercios con sus chiquitos, ¿no? Como pasa en la avenida Corriente, vos vas a la 1 de la mañana y los vas a ver. A mí me ha sorprendido, hacía 2 años que no venía a Capital Federal, y bueno, el sábado... Claro, entonces todo eso está impidiendo que se vea, y lentamente se está produciendo, porque tenés los barrios cerrados, que de alguna forma también implica ser parte de esta ciudad de 15 minutos o de la nueva ciudad feminista, porque los barrios cerrados de alguna forma están dándole lo que un sector de la comunidad de mayor poder adquisitivo está buscando: la tranquilidad, estar seguro, tranquilo. Pero la comunidad la componemos todos, los pobres, los miserables, los poseídos. Las consecuencias que puede tener eso para el encierro, el disciplinamiento. Obviamente. Sí. Eso tal vez lo hemos visto con la pandemia, la cuarentena, ¿no? Y no es casual que aparezca en el mismo momento. Entonces es que en la ciudad de Oxford, en Inglaterra, hubo un intento ya de aplicar el régimen más duro del concepto de ciudad de 15 minutos, y los vecinos se manifestaron en contra, porque obviamente había días para usar el automóvil en determinadas horas, no se podía circular con la excusa del cambio climático, pero una reacción no violenta, pero firme de la ciudadanía. Mira, ¿no? Pensando así rápido, que me surgió ahora, comparándolo como que si todo esto no es parte también la mega cárcel del Salvador de Bukele. También podría pensarse de esa manera, sí. Porque todos los que han quedado excluidos del sistema, que no logran poder incorporarse al sistema de capitalismo, de producción y todo lo demás, los encierran en esas megas cárceles. Claro. Así que nada es casual de lo que surge. Hay que andar con pie de plomo, porque todo proyecto urbanístico tiene una dimensión técnica, obviamente, que tiene que ver con la calidad del espacio público, pero además hay implícito un régimen de control y disciplinamiento, que puede ser más o menos flexible, ¿no? Hay que estar atento a eso. Mirá, Capital Federal, 1890 cuando empieza a dimensionarse, cuando empieza a crecer todo lo que conocemos como el primer conurbano, había una teoría que sustentaba todo ese crecimiento y el desarrollo arquitectónico de lo que era la ciudad federal, ¿no? Estoy hablando de 1890, que era la teoría de la salubridad, que venía cobrando fuerza en Europa, a lugares abiertos para que corra el aire, para evitar las pandemias, los contagios. Claro, y la real, una base científica. A ver, no solamente los planificadores arquitectónicos, sino también los científicos, los teóricos, trabajaban junto con el poder político para el desarrollo y construcción de nuevos barrios, de nuevas edificaciones, planificación y todo lo demás. Los proyectos higienistas. Claro, después eso se dejó de lado. Y quien vuelve a retomar todo esto es el gobierno del general Perón, que empieza a planificar las grandes urbes. Los barrios populares que se conocen, ¿no? Los Perales, todo eso, tenían planificación científica. Estaban los científicos ahí. Bueno, mira, vos sabés que vos lo sabés muy bien esto, lo hemos charlado previamente. En los grandes hombres de la historia argentina hay una continuidad en la preocupación por los temas municipales. Lo hablamos, Lisandro de la Torre. Sí, el Leandro Alem. La Revolución del Parque en 1890, una de las banderas de las autonomías. Exactamente. Dorrego, Artigas hablaban de todo esto. Exactamente. Bueno, Perón, después, hasta si querés, bueno, no bien concretado, no se consumó la preocupación por trasladar la provincia de Buenos Aires, la capital de la Argentina a Viedma, y también se había hablado de hacer un traslado de la Plata, ¿no? En algún momento había un proyecto. Siempre hay una preocupación en general entre la gente que tiende, con diferencias ideológicas, filosóficas, políticas, doctrinarias, a pensar a largo plazo, ¿no? Aparece el tema. Bueno, Sarmiento también tenía al Girópolis, ¿no? Claro, no nos olvidemos de Cafiero, que intentó, a través de la reforma de la Constitución, darle autonomías y recuperar la identidad bonaerense. Exactamente, sí. Bueno, y estamos hablando de personajes de la historia argentina
más antigua, más contemporánea, con distintas ideologías, liberales, peronistas, republicanos, todo lo que vos quieras. Sí, sí. Y hasta los mismos socialistas tienen una cierta... Sí. Palacios también hablaba de los temas. Bueno, había una escuela de municipalismo en Rosario en 1930 que era muy fuerte, hubo interesantes escritores que hablaban de todas estas cuestiones. Bueno, Rosario también tiene una fuerte tradición municipalista. Claro. Municipalista, sí. Bueno, entonces vamos ya cerrando porque no quiero abusar del tiempo. Ha sido muy generosa la radio hoy. Yo le quiero agradecer a Fernando porque estos minutos nos han permitido avanzar en algunos temas que si no nos íbamos a quedar colgados. Y bueno, entonces, para ir cerrando, ahora te vamos a pedir con un tema también de Larralde. Y recordar entonces, el libro se puede adquirir a través de Ediciones Fabro. En las librerías también... no, solamente a través de Ediciones Fabro. Bien, sí. Entonces... Y por las plataformas de venta... También, sí, es Mercado Libre, por Mercado Libre. Se puede también. Bueno, entonces ahí Luis Gotes, sí. Buenos Aires Humana, la posibilidad de adquirirlo. Y bueno, te queremos agradecer muchísimo, Luis. Seguramente no va a ser la última vez. Hay mucha repercusión ahí en las redes sobre esto, mucha gente interesada. Y te dejo unos segundos para... Sí, 2 segunditos, sí. Yo vengo escuchando con mucha fuerza a muchos padres decir, quiero que mi hijo, voy a hacer todo lo posible, que mi hijo estudie inglés, sepa inglés para que se vaya al exterior y pueda vivir tranquilo. La solución no es esa, eso la he escuchado muchas veces. Lo que tenemos que hacer es empezar a pelear por descentralizar el poder político en la provincia de Buenos Aires. Necesitamos 3 o 4 medidas que las que estuvimos nombrando y la provincia de Buenos Aires en 5 años le podemos revertir su situación. Puede el mundo entero hablar del milagro bonaerense, si quiere, y con eso el argentino, porque como te decía hace un ratito, si la provincia de Buenos Aires se desarrolla y crece, empuja a toda la Argentina. Bien. Bueno, gracias Luis. Y después de las palabras de Luis, ¿qué me queda por decir? Mejor me voy, lo vamos a decir junto con José Larralde. Hasta el próximo lunes aquí en Imago Urbis. Chau.